Muy bien, hermano. Buenas noches a todos. Es un gran gusto una vez más estar con mis hermanos allá de Sudamérica y hermanos. Hemos estudiado en el libro de Isaías en los últimos estudios de esta serie y los invitamos a meditar conmigo un poco en la historia de aquel entonces y la forma de pensar muy común en aquel entonces. Los hombres, por supuesto, piensan mucho en lo que está pasando en las naciones alrededor de uno mismo. Hoy día escuchamos mucho la noticia de cada día buscando más información acerca del progreso de Rusia, de Ucrania, de China, de Taiwán, de Japón, pues también de naciones de Sudamérica, de Centroamérica, de México, Estados Unidos, de Canadá. Siempre estamos interesados en lo que está pasando en los gobiernos allá. Ahora hay alboroto allá en Francia y en muchos países de Europa. Hay mucha confusión y las cuestiones de la inmigración y del marxismo y de muchas cuestiones en los países de Europa y también de aquí. Uh, Así fue también en los días de Isaías. Mucho interés en lo que estaba pasando en las naciones alrededor de ellos. Lo que estaba pasando en Asiria. El poder de Asiria estaba creciendo y creciendo. Tenían un ejército muy grande y estaban en marcha y venciendo ciudad tras ciudad tras ciudad y naciones enteras cayéndose debajo de los pies de Asiria. Pero también una historia muy larga de Egipto, comenzando cuando Israel escapó del dominio de la esclavitud de Egipto y aún después no habían podido escapar de la influencia y el poder de Egipto. Salomón él mismo se casó con la hija de Faraón. Y esto llegó a ser una trampa para él, un enlace para... lo que pasó es que cayó en idolatría a causa de la influencia de las esposas que él consiguió de las naciones alrededor de ellos. Fue muy importante lo que pasaba también al sur de Egipto, en Cus. Lo que pasaba en la tierra de Arabia, en la tierra de Moab, al otro lado del valle de Arabá, y de Edom, y la historia que tenían en común con Edom, Moab, de Amón, de Siria, de los filisteos. Entonces, lo que estaba pasando en cada nación tenía su afecto en la vida diaria de los israelitas que recibieron las profecías de Isaías. Israel fue un país muy pequeño en el medio de toda esta actividad. De un lado al sur tenían Egipto, a otro lado a Siria, al norte, al oriente. Entonces estaban en el medio, en la ruta de caravanas, de negocio, que pasando de los ríos de Caldea, llegando hasta el río Nilo, siempre hubo negocio y estas rutas pasando por los dos lados del río Jordán, llevaban cargo de mucha mercadería, una fuente de mucho dinero para estos países, incluso Israel y Judá. Pero Moab y Amón y también Siria, ellos se enriquecían a causa de este negocio que tenían. Cada nación tenía su Dios. Cada nación
servía a dioses falsos y tenían culto muy elegante. Fue una trampa para Israel siempre. Tropezaban ellos en toda la historia porque admiraban el culto de los vecinos de ellos y buscaban el apoyo de los dioses que no eran reales, que no existían. Los profetas de Dios, como Isaías, tenían esta carga de impresionar a los israelitas con la falsedad y las mentiras de aquellas religiones. Cada nación tenía ejército, tenía poder y hubo guerra. Mucha historia de guerra entre ellos mismos. Ahora, llegando a los días de Isaías, Dios está en proceso de juzgar a cada nación y afirmar, incluso a Israel, incluso a Judá, pero para afirmar, hay un solo Dios y Él es sobre todo. Él es Rey de reyes, Él es Señor de señores. Y iba a confirmar este poder por las guerras y también por predecir lo que iba a hacer antes de hacerlo. Entonces hay mucha apologética en Isaías. El hecho de que en verdad hay un solo Dios que reina y deja sus evidencias de la realidad, de su soberanía, evidencias de su poder, de su dominio entre las naciones. Mencionamos entonces que Dios iba a usar a Siria para juzgar estas naciones. Asiria conquistó la tierra desde el río Tigris hasta el río Nilo. Conquistó toda esta tierra y todas las naciones y tuvo un dominio de 137 años, pasando tiempo con 6 dinastías. Hombres bien conocidos en la antigüedad y tenemos los monumentos de ellos todavía, están en museos en Inglaterra y también en el Oriente. Hay museos que contienen los monumentos de los reyes de Asiria. Algunos de ellos son mencionados en la historia de la Biblia y en los profetas también. Tenemos Sennacherib aquí en Isaías y mención de otros más. Entonces, cuando el punto que Isaías hace es que Dios hizo a Asiria, de Asiria, un instrumento para llevar a cabo el plan de Dios. Y ya hemos visto en capítulo 10, al terminar este uso, Dios iba a castigar también a Asiria. Tenemos entonces mucho efecto, 137 años de dominio sobre Israel, sobre Judá. Los llevó a los israelitas cautivos a la tierra allí de ellos, de Caldea, entre los ríos, entre el Tigris y el Éufrates. Entonces, toda esta historia muy rica de detalles. Entonces, Asiria y Nínive tuvo un lugar muy amplio en los corazones de Israel. Tenemos de los profetas menores el mensaje de Jonás a Nínive, la capital de Asiria. Pero también tenemos Nahum. Toda la profecía de Nahum se dedica a la condenación de Asiria cuando Dios terminó con el poder de Nínive. Isaías fue escrito al principio de su dominio,
Nahum en los fines. Jonás antes de Isaías. Dios envió a Jonás para predicar y en aquel entonces Nínive se humilló, se sometió al mensaje de Jehová. Entonces tenemos también mención en Sofonías 2, 13 al 15, mención de Dios o de la condenación de Asiria. Ahora, terminando el capítulo 14, y quería mencionar un detalle pequeño que se encuentra aquí en el versículo 28. Dice, en el año que murió el rey Acaz fue esta profecía. Acaz fue rey en capítulo 7, donde tenemos la profecía acerca del nacimiento de Cristo de una virgen. Ahora estamos un poco después y Isaías ahora dice, no te alegres tú, Filistea, toda por haberse quebrado la vara del que te hería, porque de la raíz de la culebra saldrá áspid, y su fruto serpiente voladora. Y los primogénitos de los pobres serán apacentados, y los menesterosos se acostarán confiados, mas yo haré morir de hambre su raíz, y destruiré lo que de ti quedare. Aúlla, oh puerta, clama, oh ciudad, disuelta, estás toda tú, Filistea, porque humo vendrá del norte, no quedará uno solo en sus asambleas. ¿Y qué se responderá a los mensajeros de las naciones? Que Jehová fundó a Sión, y que a ella se acogerán los afligidos de su pueblo. El contraste entre Filistea e Israel. Hermanos, acuérdense de la historia que tiene Israel con los filisteos. Cuando Josué entró en la tierra para conquistar la tierra de Canaán, tuvo que conquistar a esta tierra de los filisteos. Estaban ellos pegados a la costa, al lado de Dan y de Simeón. Pero adelante en los Jueces vemos que Israel no pudo mantener su dominio sobre los filisteos. Los filisteos crecían y crecían, tanto que tenemos la historia de Sansón, que solo él podía resistir el poder de los filisteos. Sansón, un hombre solo, los demás no querían. Él fue de la tribu de Dan. La tribu de Dan se rindió y un gran número de ellos huyeron al norte y establecieron al extremo del norte la tribu de Dan. Por lo tanto, cuando adelante Israel hablaba de la tierra de Israel, hablaban de la tierra desde Dan hasta Berseba, de los dos extremos de la tierra de ellos. Pero adelante, cuando llegamos al tiempo de los reyes, Saúl siempre su mayor enemigo fue los filisteos. Después de él, David. Y toda la historia de David está peleando contra ellos hasta por fin dominarles a ellos. Y adelante sigue siendo un problema para Israel. Ahora, en los días de Isaías, otros, pues pasando desde como 400 años, ahora otros 300 años, pasamos la historia de Israel, llegamos al fin de Israel, también llegamos al fin de los filisteos, y no hay más que se escucha de los filisteos. Interesante, aquí hay mención en el versículo 29, porque de la raíz de la culebra saldrá áspid, y su fruto serpiente voladora. Esta frase, su fruto serpiente voladora, hemos mencionado en otros estudios, de que
Esta serpiente voladora habla de serpiente que vuela, conforme a la figura de Satanás en Apocalipsis 12, el dragón. El dragón también aparentemente llama la atención a la serpiente del huerto de Edén, que tentó a Eva. Esta serpiente puede ser lo mismo, aparentemente es la misma. Satanás usó la serpiente para tentar a Eva y el dragón, la forma de la serpiente voladora, entonces en el último libro de la Biblia. Muchos piensan que este es un animal que nunca existió, que los dragones eran de la mitología de ellos. Pero la verdad es que en los escritos antiguos existía, como aquí menciona Isaías, una serpiente de verdad voladora. Y en los días de los griegos, ellos también, en la historia secular de Egipto, escribían ellos de una serpiente, el tamaño más o menos de un hombre, casi 2 metros de largo, que tenía cabeza grande, que tenía en la cabeza una forma como si fuera de una corona. Se menciona mucho de la corona que tiene el dragón o la serpiente voladora. Y tenía una mordida ardiente. Y cuando Israel andaba en el desierto de Sinaí, enfrentaron ellos esta plaga de serpientes ardientes. Y conforme la historia antigua, eran serpientes que podían morder y matar al hombre muy rápidamente. Pero fue esta clase de serpiente voladora. Es muy, muy posible que fuera así. Entonces, dejando para atrás esta plática acerca de los filisteos, me gustaría entrar en esta plática de Isaías, la profecía sobre Moab, en capítulo 15. 2 capítulos se dedican a la profecía de Moab. Moab fue sobrino de Lot. Lot fue sobrino de Abraham y Moab fue hijo de Lot. Y de los descendientes de Moab, por fin tenemos esta nación que tenía su morada al otro lado del Mar Muerto, al otro lado, al norte de Edom. Edom tenía su morada en las montañas al oriente del valle Arabá. Entonces, en esta línea de montañas al oriente del Mar Muerto y al oriente del río Jordán, tenemos varias naciones, una tras otra, Amón, Moab y Edom. Y Moab tenía una historia con Israel. En los días de los jueces, tenemos Elimelech, que huyó del hambre que tenía la tierra en los días de ellos, fue a Moab y encontró refugio allá con su esposa Noemí. Y él se murió con sus 2 hijos, volvió Noemí llevando con ella una moabita, Ruth. Ella llegó a ser ¿cómo se llama? La bisabuela, creo que sí, de David, rey de Israel. Y por lo tanto, también una persona en la línea de Jesús. Se encuentra ella, esta mujer gentil, que no fue judía, pero bien tenemos, por supuesto, tenemos el libro de Ruth, después de los jueces en el Antiguo Testamento. Ella fue moabita. En los días de David, cuando Saúl quería matar a David,
y todo el mundo quería apoyar a Saúl para ganar su favor. Entonces David vio como fuera necesario llevar a sus padres y a sus hermanos a Moab. Y allí la familia de David encontró refugio. El refugio, entonces, que encontraron en Moab es un factor de la plática aquí también, porque otra vez Dios exige que Moab los diera a los que huían de la guerra con Asiria. Los israelitas que huyeran a Moab, Dios les mandó que les diera refugio conforme al ejemplo del pasado en los días de David. Vamos a leer un poco y tenemos aquí mención de varias ciudades. Nos ayuda a entender esta tierra, aunque estaba al lado del desierto de Arabia, muy seca, pero en ciertas partes, en los valles, había suficiente agua y tenían viñas, viñeras, tenían lugares para sembrar y para comer, pero la gran ganancia que tenían ellos era mayormente del negocio de las caravanas que pasaban desde Caldea, pasando por allá, por Moab, cruzando entonces hasta el río Nilo de Egipto. Ok, versículo 1. Profecía sobre Moab. Cierto, de noche fue destruida. Ar de Moab, puesta en silencio. Cierto, de noche fue destruida. Kir de Moab, reducida a silencio. Subió a Bayit y a Dibón, lugares altos, a llorar sobre Nebo y sobre Medeba. Aullará Moab, toda cabeza de ella será rapada y toda barba rasurada. Se ceñirán de cilicio en sus calles y en sus terrados y en sus plazas. Aullarán todos deshaciéndose en llanto. Esbón y Eleal gritarán hasta Haza. Se oirá su voz, por lo que aullarán los guerreros de Moab. Se lamentarán el alma de cada uno dentro de él. Mi corazón dará gritos por Moab. Sus fugitivos huirán hasta Zoar como novilla de 3 años. Por la cuesta de Luit subirán llorando y levantarán grito de quebrantamiento por el camino de Oronaim. Las aguas de Nimrim serán consumidas y se echarán la hierba, se marchitarán los retoños, todo verdor perecerá. Por tanto, las riquezas que habrán adquirido y las que habrán reservado, las llevarán al torrente de los sauces, porque el llanto rodeó los límites de Moab hasta Eglaim, llegó su alarido, y hasta Ber Elim su clamor, y las aguas de Dimón se llenarán de sangre, porque yo traeré sobre Dimón males mayores, leones a los que escaparen de Moab y a los sobrevivientes de la tierra. En este capítulo, hermano, quería leerlo para que pudiéramos sentir el efecto de las palabras. El profeta Isaías, el profeta de Dios, presenta el futuro de Moab. No ha pasado. Llegando los asirios desde el norte, iban a entrar al otro lado del Jordán. Iban a pelear y conquistar a ellos, llegando hasta Judá. Iban a pelear
por años y años, llegando por fin a Egipto, por fin destruyendo el dominio de Egipto, y fallaron en destruir Jerusalén. Pero el futuro y la condenación de Moab no pasaría tanto hasta otros 100 años más. Pero Israel iba a sufrir mucho en aquel tiempo. En esta condenación menciona Nebo. Nebo, ¿se acuerda? Fue en la montaña donde se murió Moisés. Fue un monte que llevaba el nombre de un dios de Caldea, un dios del oriente, pero era parte de la tierra de Moab. Menciona Hezbón. Hezbón se menciona mucho en Jueces como la ciudad principal de la tierra de Moab. Se menciona Zoar. ¿Se acuerda de Zoar? Las 5 ciudades que Dios iba a destruir en los llanos de Jordán se mencionan: Sodoma, Gomorra, Zoar, Adma, Zeboim. Y Dios perdonó a Zoar para rescatar a Lot. Lot no pudo huir suficientemente para escapar de la ira de Jehová. Y pidió entonces que pudiera quedarse en Zoar, una ciudad muy pequeña aparentemente a comparación con las de Sodoma y Gomorra, Adma, Zeboim. Se menciona entonces también varias ciudades y lugares altos donde ellos servían a sus dioses. No se menciona aquí, pero adelante vamos a ver el nombre del dios de ellos, Quemos, en capítulo 16, cuando seguimos leyendo. Pero versículo 7 tiene el versículo que nos da una parte del motivo de la condenación de ellos. Nada más menciona: por tanto, las riquezas que habrán adquirido y las que habrán reservado las llevarán al torrente de los sauces. Jeremías 48, 7, adelante, cuando todo esto pasó, Jeremías, un poco antes, hablando de 100 años después, Jeremías 48, el versículo 7, si puedo leerlo, dice, capítulo 48 es una repetición entonces de los juicios de Dios en contra de Moab. Versículo 1, acerca de Moab, sigue hablando, entonces, huid, 16, salvad vuestra vida y sed como retama en el desierto, pues por cuanto confiaste en tus bienes y en tus tesoros, tú también serás tomada, y Quemos será llevado en cautiverio, sus sacerdotes y sus príncipes juntamente. Versículo 11, quieto estuvo Moab desde su juventud, y sobre su sedimento ha estado reposado, y no fue vaciado de vasija en vasija. Versículo 13, y se avergonzará Moab de Quemos. Dice que se avergonzará Moab de su Dios Quemos. ¿Se acuerda cuando hubo guerra entre Israel y Moab? En una ocasión, el rey de Moab ofreció a su hijo, a su primogénito, en sacrificio vivo a su Dios, para que tuvieran ellos el triunfo sobre Israel. Y Dios se conmovió con tanto disgusto que Dios terminó con la guerra mismo. Dios nunca quiso esta clase de abuso en sacrificio de cualquier cosa.
Dice el 18, desciende de la gloria, siéntate en tierra seca. Habla de la gloria de Moab y su confianza en sus bienes, en sus riquezas. Versículo 42, Jeremías 48, 42. Y Moab será destruido hasta dejar de ser pueblo porque se engrandeció contra Jehová. Dice 46, ay de ti Moab, pereció el pueblo de Quemos, porque tus hijos fueron puestos presos por cautividad, y tus hijas para cautiverio. Pero haré volver a los cautivos de Moab en lo postrero de los tiempos. Dice Jehová, hasta aquí es el juicio de Moab. Moab, este pueblo vecino, este pueblo parientes de Judá y de Israel, que tenía algo de lazos familiares con ellos. Dice después del juicio, después de castigarles fuerte, dice Dios que iban a participar de la salvación que Dios ofreció a Israel. Dice, en lo postrero de los tiempos, después de toda la guerra, después de todo el juicio, después del exilio, el cautiverio, iban a volver como Israel y experimentar el gozo del Señor. Ahora, vamos a regresar a Isaías, capítulo 16, leyendo un poco más. Dice, enviad cordero al Señor de la tierra, desde Sela del desierto al monte de la hija de Sión. En estas palabras, el profeta habla a Moab de que ellos tuvieran algo de misericordia y también de respeto para el Dios de Israel. Enviad cordero al Señor de la tierra desde Sela de Moab, del desierto, al monte de la hija de Sión. Ahora dice, y cual ave espantada que huye de su nido, así serán las hijas de Moab en los vados de Arnón. Reúne consejo, dice, haz juicio, pon tu sombra en medio del día como la noche, esconde a los desterrados, no entregues a los que andan errantes. ¿Quiénes andaban errantes? Dice el 4, moren contigo mis desterrados, oh Moab, sé para ellos escondedero de la presencia del devastador. Como ellos habían servido de refugio para los antepasados de David, y después también para David y su familia, dice Jehová que ellos, aunque a pesar de las guerras entre ellos, a pesar de todo, al llegar el día de juicio en contra de Israel y Judá, se iba a llegar también a Moab, pero antes a Israel y Judá. Dice, y iba a haber entonces desterrados de Israel y Judá. Dice, son mis desterrados. Reúne consejo. ¿Ok? Piense un poco en lo que hace. Piense en lo que Jehová manda. Dice, pon tu sombra en medio del día. Que fueran ellos sombra, protección del sol, del calor de este conflicto, el calor de la ira de Dios. Dice, esconde a los desterrados y no entregues. El problema, Dios condenó a Edom fuertemente porque es lo que ellos, los edomitas
se aprovecharon de la guerra entre Asiria e Israel. Y después también cuando llegaron los de Babilonia, siempre ellos, cuando los israelitas huían a Edom, ellos los entregaban, los vendían como esclavos, aunque fueran ellos hermanos en la carne. Y Moab también, pero ahora da Jehová a Moab que ellos no participaran en de entregar los desterrados a Siria. Y seguimos leyendo, porque el afomentador fenecerá, el devastador tendrá fin, el pisoteador será consumido de sobre la tierra, y se dispondrá el trono en misericordia, y sobre él se sentará firmemente en el tabernáculo de David. Dios dice, sería sabio reconocer que Jehová va a restaurar y tener misericordia a Israel y a Judá, que ellos también pudieran participar de esta gloria de Jehová. Dice, quien juzgue y busque el juicio y apresure la justicia. Hemos oído la soberbia de Moab. Muy grandes son su soberbia, su arrogancia y su altivez, pero sus mentiras no serán firmes. Este versículo nos explica mucho de la provocación de Jehová. Jehová los condena por su idolatría, pero como vemos en Hechos 17, 30 y 31, Dios pasaba por alto hasta un punto la idolatría de los gentiles alrededor de Israel. Pero Dios, como vemos en Amós, Dios condenó a estas naciones gentiles por cosas como de crueldad, de soberbia, de confiar en sus riquezas. Soberbia en contra de Jehová, soberbia, dice, arrogancia, altivez. ¿Y cómo se sostiene la arrogancia? ¿Cómo se sostiene la altivez? Se sostiene por medio de mentiras. No hay buena base para altivez, especialmente cuando se basa en un Dios falso, una religión falsa, que no reconoce que la fuente de toda prosperidad es Jehová, es Dios en el cielo. Y por lo tanto tenemos que dar gracias a Él y no ser arrogantes hacia Él. Dice el 7, por tanto aullará Moab. Todo él aullará, gemirás en gran manera, abatidos por las tortas de uvas de Kir Hareset. Tenían viñas, tenían uvas en abundancia. Eran muy prósperos en este sentido, de tener bastante comida. Tenían valles verdes. Dice, pero esto iba a terminar, porque los campos de Hesbón fueron talados, los vides de Sibma, señores de naciones pisotearon sus generosos sarmientos. Habían llegado hasta Hazer y se habían extendido por el desierto. Se extendieron sus plantas, pasaron el mar. Por lo cual lamentaré con lloro de Hazer, y por la viña de Sibma te regaré con mis lágrimas, oh Hesbón y Eleale.
Eleale, porque sobre tus cosechas y sobre tu siega caerá el grito de guerra. Quitado es el gozo y la alegría del campo fértil. En las viñas no cantarán, ni se regocijarán. No pisará vino en los lagares del pisador. He hecho cesar el grito del lagarero. El tiempo de la cosecha de uvas siempre fue tiempo de mucha alegría, días de fiesta, días de reunión de amigos para participar cada uno con el otro en los lagares del pisador. Podemos imaginar cómo el gran placer que tenían en pisar las uvas y exprimir el jugo de las uvas. El jugo y el vino es el mismo. La palabra vino en la Biblia no tiene nada que ver con el alcohol. Esto a veces adelante sí llegó a ser aguardiente. Pero esto habla de momentos del gozo de la cosecha de uvas y toda la fiesta. Pero dice que no más, no habría más. Dice entonces, y cuando el versículo 11, por tanto mis entrañas vibrarán con arpa por Moab, y mi corazón por Kir Hareset. Y cuando apareciere Moab, cansado sobre los lugares altos, cuando venga a su santuario a orar, no le valdrá. Iban a orar en desesperación en el momento del juicio de Dios, pero para nada. Tenemos esta forma de hablar en Mateo 24, en el juicio de Jerusalén. En varios lugares en los profetas hablaban de los que iban a gritar a Jehová pidiendo misericordia, pero ya es tarde. Y así será también para nosotros. Hoy es el día de salvación. Mañana, cuando venga la ira de Dios, no habrá más. Las oraciones no tendrán valor, no valdrán las oraciones que se hacen cuando ya está muy tarde. Segundo de Pedro 3:9. Dice, esta es la palabra que pronunció Jehová sobre Moab desde aquel tiempo. Pero ahora Jehová ha hablado diciendo, dentro de 3 años, como los años de un jornalero, será abatida la gloria de Moab. Esta gloria en la cual ellos se jactaban, la confianza que tenían en sus riquezas, en aquella gloria, en aquellas cosechas de uvas, dice no más, con toda su gran multitud, y los sobrevivientes serán pocos, pequeños y débiles. Muy pocos. Pero iba a haber sobrevivientes. Y lo que ya hemos leído en Jeremías, ellos, los sobrevivientes, iban a regresar con Israel y participar en el gozo últimamente de la salvación de Dios. Hermanos, ya llegamos casi al fin de la hora. Capítulo 17 nos lleva a examinar el juicio en contra de Siria. Acuérdense de que Siria tenía alianza con el rey
peca de Israel en los últimos días del rey peca. Entonces, el rey de Israel y el rey de Siria tenían alianza en capítulo 7 de Isaías, peleando en contra Acaz de Judá. Y Dios dijo en Isaías 7 que muy pronto Dios iba a terminar con las dos naciones. Por lo tanto, no tenían que preocuparse, no tenían que confiar en ningún otro. Es que Acaz no confiaba en Jehová. Entonces, esto fue un gran problema. Y el mensaje de Isaías: no debemos de confiar en alianzas con Egipto ni con nadie más, porque el único quien nos puede salvar es Jehová. Pero vamos a ver una declaración más en capítulo 17 acerca de Efraín. Acuérdense, Efraín es el nombre también de Israel. Efraín fue la tribu dominante de la nación del norte, de las 10 tribus que se llamaban Israel en los últimos días de la nación. Lea entonces algo en esta próxima semana acerca de Damasco de Siria, y también 18 de Etiopía y 19 de Egipto. Cuando llegamos a Egipto vamos a pasar un buen tiempo, porque esta nación fue tan importante en la historia de Israel, y hay mucho que aprendemos aquí que nos ayuda a entender las profecías en Mateo 24 y también en Apocalipsis de los juicios de Dios y cómo Dios juzga a los pueblos. Hermanos, gracias por su atención y su paciencia conmigo. Que Dios los bendiga, que tenga una buena noche, hermanos.